Esta conversación de hoy la origino desde Israel, ya prácticamente es la despedida en este mes que he pasado aquí en este país. Y la persona con la que estaré, algunos dirían que la puso la sincronicidad, otros dirían que es resultado de las diosidencias. Yo, yo prefiero creer que puede ser la causalidad. Él, él es israelí, vive en Barcelona, en España, es coach, conferencista, motivacional, pero yo le llamaría de otro nombre, inspiracional. Y es creador de un modelo de consultoría de la formación cognitivo, emocional. Es autor de un libro que tiene un nombre muy simpático, con dos dedos de frente, de la adversidad a la oportunidad. Y es por eso que seguramente a muchos de ustedes les va a ayudar escucharlo, verlo y esta conversación tan interesante que vamos a tener. Algo muy importante, y fue por el medio del cual lo conocí, ese contacto con él, y es que es embajador de la Fundación ADECO, que entiendo es una entidad mundial cuyo objetivo es ayudar a integrar a las personas al mundo laboral, especialmente a las personas que se encuentran con algún estado de discapacidad, a mujeres con responsabilidades familiares, cabezas de familia, a personas víctimas de violencia de género, que las hay en muchos lugares del mundo, y a grupos en riesgo de exclusión social. Avi Machá, sin más preámbulo, bienvenido a este canal donde miles de personas de diferentes lugares del mundo desean saber más de ti y qué es eso que tienes para ayudar a quienes pasan por confusiones, por momentos difíciles en tantos momentos de la vida. Bienvenido. Muchísimas gracias, César. Estoy muy feliz de estar aquí contigo conversando. Eh, siempre lo digo, espero poder inspirarme a mí mismo para llegar a inspirar a toda la audiencia que tienes en este canal. Eh, Otra vez muy agradecido por estar aquí y para compartir mis aventuras y compartir mi propia voz interior, por decir. Voy a empezar haciéndote una pregunta que quizás muchas personas pueden atravesar en la vida por situaciones de rechazo. ¿Qué ha significado el rechazo en la vida tuya? ¿Qué ha significado el rechazo? Es muy buena pregunta porque desde... y podemos dividirla entre dos, porque primero he experimentado innumerables experiencias de rechazo en mi vida desde muy joven, desde la edad, desde prácticamente que tengo conciencia de mí. Eh, y, y, pero gracias a las herramientas que recibí desde casa desde muy joven, he podido afrontar el rechazo y darle un vuelco al rechazo. eh, y, y, y te puedo contar la historia donde empieza todo esto. La historia empieza en que un día, antes de ir a la guardería, mi madre me estaba ayudando a vestir y tenía 3 años o algo así, algo, 3 años. Y voy y le suelto a mi madre, tal cual, mamá, ¿cuándo voy a tener manos como las tuyas?
Mi madre se queda parada, no sabe qué contestar. Pero enseguida me dice, Avi, con tanto sinceridad, lo que caracteriza a mi madre es la sinceridad absoluta. Me dice, Avi, naciste con estas manos y con estas manos tendrás que espabilar por ti mismo. Entonces yo me quedé, ¿de qué me estás diciendo a mí? Yo sé que en la guardería los niños me han dicho que me van a crecer los dedos como a ti. Es que aún falta poco, pero me van a crecer. Pero entonces mi madre me dice, me mira con ojos humedecidos y con voz vibrante y me dice, no, Avi, no, tú tienes estas manos y con estas manos tú vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Y entonces me lanza, ¿para qué quieres manos como las de mamá? La mamá tiene manos como todo el mundo. Tus manos te hacen único y especial. Eso era un ting, ting, una bombilla que me encendió. Me dice, yo tengo manos y que me hacen especial. César, si me quieres creer o no, desde entonces yo voy por la vida creyendo que esto no es una cosa que me puede limitar o me puede condicionar. Esto es una cosa, es un fenómeno, actúo como si fuera un fenómeno único. Como cada uno de nosotros en este planeta. Somos únicos. Algo tenemos que es único. La huella dactilar es única. No existe otra persona como nosotros. Ahora, volviendo al rechazo, esto me ha dado la herramienta de afrontar a los niños cuando me decían, cuando se reían de mí, me decían, tienes mano, tu mano parece un cactus, ¿qué es esto? ¿Qué? Yo les respondía, tú te ríes de mí, yo me río de ti. Mira, todos tenéis las mismas manos. Yo soy el único aquí con estas dos manos. Y además utilizaba un héroe de aquel entonces. Yo, mi juventud la pasé a principios de los 80. Y a principios de los 80 había una figura televisiva muy famosa en Israel y, bueno, en el mundo en general. Creo que también en países de Sudamérica y en España. Se llamaba El Hombre Biónico, Steve Austin. No sé si te acuerdas de él. Pues este Steve Austin tenía un brazo biónico y yo me comparaba mi caso con Steve Austin y les decía a los niños, no, os equivocáis, tenéis delante a un Steve Austin, no tenéis delante a una mano que se parece a un cactus, no, tengo mano biónica. Y les hacía también el mismo gesto que hacía en la tele Steve Austin. Ta, 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 ta. Los niños se quedaban, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y entonces, de esta manera, cuando tú acudes a la imaginación, cuando acudes al potencial que tienes dentro de ti, más que nada, creo que lo que más me ha ayudado en aquella época, en la época de juventud, a afrontar estas miradas, este rechazo, no vamos a jugar contigo porque eres súper raro, era acudir a la imaginación. Y esto, ¿qué pasaba con esto? Cuando yo acudo a la imaginación, lo que hago es doy permiso a la otra persona delante que él lo haga también. ¿Y sabes lo que pasaba, César? Los niños, cuando yo les decía que yo soy Steve Austin, enseguida me respondían, tú Steve Austin, yo soy Superman, soy más fuerte que tú.
y fíjate, enseguida la conversación daba un vuelco. En vez de hablarme desde el rechazo, desde qué manos más raros, desde el miedo a una cosa que no conocen lo que es, me empiezan a hablar desde la empatía y desde la aceptación. El primer truco, acude a la imaginación. La imaginación es muy potente. Esto es en mi primera fase con el rechazo. Luego había otro tipo de rechazo. Rechazo, si a los 5 años los niños no querían jugar conmigo porque por las manos raras y se reían y eso, en mi etapa adulta ya eran las niñas que no querían jugar conmigo. Y ya me entiendes lo que quiero decir. Aquí hay una expresión que se llama pagafantas. Pagafantas es Avi el amigo. No, mira, eres súper buena persona, pero nos quedamos amigos, ¿vale? Vale, ok, pues una vez, 2 veces, 3 veces. Y como yo no me rindo tan fácilmente, yo cortejaba a las chicas y iba por ellas. No, yo quería tener novia como todo el mundo. 1, 2, 3, 4, 5, tantas experiencias, aunque fueran experiencias que muchas veces te dicen de una forma muy amable, no deja de ser un rechazo. Entonces, siempre llegó un momento que me empezaba a me empezaba a reflexionar, empezaba a pensar que, ¿qué pasa? Como ahora, vale, con los niños, con la imaginación, ya me los ganaba, pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? La imaginación no me está ayudando ahora mismo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Me está costando. Eh, y estas experiencias me llevaban a hacerme preguntas que entonces no sabía lo dañinas que podrían llegar a ser. Porque me preguntaba, intentaba buscar el origen, intentaba buscar por qué. Y además, cuando empiezas con esta pregunta, dices, vale, si la lógica es lo siguiente, si yo encuentro el por qué, yo sé cómo resolver esto, ¿no? Esta es la lógica. Pero a veces no hay por qué. La respuesta del por qué es porque te ha tocado. Es decir, lo que necesitas es aceptar. Y cuando no aceptas, haces la pregunta ¿por qué? Esto pasa, yo lo he visto también en procesos de ruptura emocional, ¿verdad? O alguna parte de cuando le dice, no, es que ya está, ya no quiero estar contigo, o de algún día al otro te manda un mensaje y te deja. En muchas ocasiones intentamos acudir yo lo había visto en prácticas que había hecho en mi máster de coaching. Y había visto que alguna parte cuando te dejan un poquito colgado, tú intentas acudir. No, es que solamente quiero saber, quiero llamarle para saber por qué me ha dejado.
que solamente que me diga, ¿tú crees que esto te va a ayudar? Es lo que pregunto yo. Avi, hagamos un ejercicio. Sí, Si planteamos el por qué, quedémonos en el por qué, y después vamos a pasar a otro tipo de pregunta. Si hubiera sido por qué, ¿qué, qué respuestas hubieran aparecido de lo que a ti te ocurrió? a mí. ¿Por qué? Imaginémonos por qué. Porque mucha Sí, gente que te está sí, escuchando y viendo ahora está diciendo, porque me divorcié, porque se murió mi mamá, porque me dio COVID, porque se me acabó el trabajo, porque me enfermé, porque me faltó una pierna, sí. etcétera. Entonces, en tu caso, si hubiera sido, quedémonos en el por qué, ¿qué respuestas habría frente a ese por qué? Mm, la respuesta es una respuesta eh, porque no soy suficiente, porque eh, mm, te puedo responder con otra respuesta. La pregunta sigue y no me quedé solamente el por qué. Me empezaba a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la respuesta, 7 mil millones de personas en este mundo y a mí me toca nacer con estas dos manos. ¿Por qué había nacido con estas dos manos? La verdad es que desde hoy, cuando hago el ejercicio, yo no sé por qué. Yo, además, eh, lo que puedo decirte es que lo que me hace sentir cuando yo hago la pregunta, ¿por qué? Me hace sentir que, que me hace sentir, como dicen aquí, fatal. Esto primero, Yo estoy sintiendo algo que frustrar. incluso te cuesta trabajo usar la pregunta ¿por qué ahora? Porque ya trascendiste eso. Me da esa sensación, estoy sintiendo, percibiendo eso. Yo te hice la pregunta y me dio la impresión que te costaba respondérmela porque precisamente diste el paso. Entonces, ¿cuál es la pregunta diferente a por qué? La pregunta ¿por qué? ¿Cuál, Busca cuál sería distinta a por qué? ¿para qué? ¿Para qué? Cambiar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y pa- Y y- fíjate, es semántico y aparentemente es muy... Cuando yo le pregunto a las personas, en muchas ocasiones, porque en el coaching que yo hago, coaching teleológico, el para qué es muy importante. El para qué es muy importante. Y cuando yo, en muchas ocasiones, cuando les hago la pregunta, ¿para qué? Me contestan, no, porque, no. No porque, te pregunto para qué. ¿Y para qué a ti te pasó eso entonces? Entonces, al principio, cuando empiezo a hacer la pregunta, ¿para qué? Cuando evidentemente pasa, pasa tiempo, es un proceso, César, que la gente entienda, de un día al otro, uno no hace el clic, es un proceso. Daros tiempo, hay que darse tiempo. Y el tiempo, el tiempo es más que nada para dar es la aceptación. Y cuando yo empiezo a hacer la pregunta, ¿para qué? Es porque de algún modo acepto esto. Acepto que esto es una realidad, ¿vale? Por otro lado, cuando empiezo a hacer la pregunta, ¿para qué?
empiezo a pensar, bueno, igual he nacido con estas dos manos para aprender a encontrar soluciones creativas a situaciones muy adversas, afilar mi capacidad de imaginación. Igual había nacido con estas dos manos para perseverar con mis deseos, para demostrar al mundo que esto es posible. Igual había nacido con estas dos, y entonces más adelante, y bastante más adelante, entendí que había nacido con estas dos manos para inspirar a otras personas, para inspirar a otras personas. Cuando te estoy diciendo esto, se me pone la piel de gallina, de verdad, se me pone eriza la piel. ¿Por qué? Es una toma de conciencia que, que me conecta con mi propio para qué. Creo que hay personas mucho más eruditas que yo que ya han dicho que uno de los síntomas de niveles de conciencia en una persona de niveles de conciencia más elevada es la autorrealización. Y cuando uno entiende el para qué ha venido a este mundo, es un regalo, que a mí me llena de satisfacción, que es algo, pero fíjate que, que todo empezó porque había lo que quería es conseguir salir con chicas, ¿vale? Y acabó, ¿dónde acabó? Quiero, lo que yo entiendo, ¿por qué la pregunta para qué es por qué la diferencia entre por qué y para qué es tan importante? La pregunta por qué en muchas ocasiones nos remite al victimismo, a, a la culpa. No, es que yo no soy el culpable, es que es porque está lloviendo y es porque había pasado esto. Nos remite al victimismo porque en muchas ocasiones la respuesta al por qué es porque sí. Estás mutado. A la justificación. Justifica, porque Sí. creo que justifica. Estoy escuchando, estoy interpretando que al tú cambiar la pregunta, empiezas a encontrarle sentido a la razón de... Quiero corregirte. No, el sentido yo no encuentro. No El, lo encuentras, no no lo lo, encuentro. Lo doy. das el Doy sentido. sentido. La, Doy. la vida no me da sentido, tú le buscas el sentido a la vida. ¿Sí es así? Más que esto, dale, dar. Estás en tu derecho a darle sentido a tu vida. Da igual la condición de vida que tú tengas. Estás en tu derecho. Y más que esto, en muchas ocasiones yo diría gente que sufre de alguna condición, todos sufrimos, todos tenemos alguna condición. Busca ahí. Busca ahí, puede tener algo. Tu condición puede ser tu bendición. Ojo,
Entonces, a ver si estamos conectados en lo mismo y estamos escuchando lo mismo para todas las personas que nos están viendo. Frente a lo que me está pasando, frente a lo que está pasando, cualquier cosa que sea enfermedad, duelo, pérdida de un trabajo, divorcio, qué sé yo, cosas. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el sentido que quiero darle a esto? Sí. Exacto. ¿Cuál es el sentido que quiero darle a esto? Es como hacerte la pregunta, ¿qué quiero aprender de esta misma situación? Y siento que es asumir la responsabilidad de cómo quiero reaccionar frente a lo que está ocurriendo. Exactamente, ¿Sí? No, totalmente. no lo dejo en manos de otro, no lo dejo en que otro decida. Suele pasar en el canal, me ocurre con frecuencia, de personas que repiten, caen una vez, vuelven y caen, vuelven y repiten en la fatalidad, en el error, si se quiere, y se preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué volví a caer en esto? ¿Por qué volví a repetir el mismo error que cometí antes? ¿Qué mensaje hay para ese tipo de personas? ¿Por qué el ser humano cae dos veces con la misma piedra? Mm, Mira, llevamos, yo tengo ahora voy a cumplir 47 años, ¿vale? Y yo he vuelto a repetir y caigo en la misma piedra en muchas ocasiones y en muchas situaciones en mi vida. Y lo que yo he entendido es que cuando, cuando caemos en la misma piedra, tal como utilizaste antes, la palabra es trascender. No habíamos, eh, no habíamos dado con el clave. No, que no habíamos, a ver, hay un elemento muy importante que es la emoción aquí, ¿vale? Nosotros, que tengo que decirlo, y es, el ser humano vuelve a caer con la misma piedra porque somos seres emocionales y que en muchas ocasiones la emoción se controla a mi totalidad, a mi ser, y reaccionamos ante una situación. No damos una respuesta adaptativa, no damos una respuesta adaptativa, no damos nuestra mejor respuesta, sino reaccionamos ante lo que percibimos, ¿vale? Y, y, y esto es una de las razones, pero es la razón más científica, la razón más que se explica a través de la inteligencia emocional. Ahora, yo creo que habíamos hablado un poquito sobre el tema. Eh, ¿Por qué no, por qué no, por qué, por qué repito? Es primero porque no he, mm, hay varias cosas. No he detectado ni siquiera soy consciente que estoy repitiendo algo, ¿vale? Ni siquiera que soy consciente de que tengo que aprender
un aprendizaje, tengo un aprendizaje en esta repetición, en esta equivocación o en este error. Y, y cuando no soy consciente no puedo corregir lo que, lo que repito. Entonces, creo que en conclusión puedo decir que repetimos el mismo error porque no, no hemos aprendido la lección, no hemos asimilado, no hemos aceptado que hemos hecho algo que nos hizo caer, y a nivel, sí, es esto. Yo diría que es esto, César. Yo voy a dar mi interpretación. Considero que estábamos en el por qué. Ahora, el para qué, para aprender y elevar conciencia. Sí. Total, De, totalmente, de, esa, fácilmente. de esa forma, hasta que al fin hagas un quiebre, gatille en tu vida y pase algo. Pero pasa. Entonces, eh, alguien decía, pues no, la experiencia no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa, ¿no? Entonces, es eso. Hay gente que queda 2 metros bajo tierra y golpe tras golpe hasta que el último golpe perdió la vida. Eso ocurre. En tu situación, en tu caso, ¿qué papel ha jugado la espiritualidad? Llamémoslo, yo le llamo espiritualidad, cada quien que lo llame como quiera, Me encanta. pero yo quisiera llamarlo espiritualidad, si se quiere, otros le llamarán fe, otros le llamarán qué papel ha jugado Dios. Para mí no es importante el concepto, sí, puede haber muchos conceptos. Espiritualidad, divinidad, Sí, llámelo amor. eh, Cuando es curioso que creo que yo desde muy joven me hacía preguntas, tal como entiendes, preguntas muy profundas y desde muy joven intento descifrar la vida de algún modo. Y esto no deja de ser conectar con algo superior a mí. Llámalo espiritualidad, llámalo lo que quieras. Yo creo que a través de las preguntas, a través de las reflexiones, a través del deseo de comprender, deseo de conocer, eh, el, el, y deseo de vivir 100% y exprimir 100% la vida, 100% lo que tengo aquí, es lo que me ha conectado con la espiritualidad. Vale, entonces hacía cosas. Yo no vengo de una familia ortodoxa o que muy tradicional a nivel de religión. He nacido en una familia judía, y hemos, he visto en casa cosas básicas, muy básicas. Pero tal como digo, yo me conecto con la espiritualidad a través de la búsqueda incesante del, del, del,
del origen de todo, de, de esta, yo lo llamo divinidad. Yo lo llamo divinidad. Ahora, unas de las personas que, bueno, entonces a lo largo de la vida había hecho cosas, talleres, psicodrama, otro taller de empoderamiento, otro taller esto y lo otro. Me había informado, había leído, había conectado mucho con libros espirituales de Hermanés, de mucha gente que, pero creo que lo que últimamente, digamos, en mi época adulta, la que me ha ayudado a volver a conectar con la espiritualidad es justamente mi mujer. Y mi mujer un día, al poco tiempo que la conocí, yo eh, tenía era socio en una empresa que comercializaba diamantes en Barcelona y, y, y al poco tiempo que la conocí, me dice, mira, Avi, todo en ti me cuadra, pero lo que menos me cuadra es lo que haces a nivel profesional. No me cuadra con tu esencia espiritual, no me cuadra con tu discurso. Entonces, ahí de algún modo hice un clic. Ella me ayudó a hacer un clic y me ayudó ahí básicamente empieza mi camino, el camino que yo decido hace más de 10 años de desprenderme del mundo del mundo de los diamantes y llegar al mundo del potencial humano, ¿vale? Y tardé igual un año desde aquella conversación. Nos casamos y todo, y hice el clic definitivo, vendí mis participaciones en la empresa y empecé el camino hacia el coaching, yo lo llamo el camino hacia mí mismo. Esto es lo que de algún modo me Coherencia, conecta. coherencia. Sí, sí, sí. Coherencia mm, coherencia, congruencia, sinceridad, honestidad. em, mm, yo a través de mi propio camino hacia mí mismo he entendido que la coherencia y la congruencia es un valor muy importante para mí. Yo siempre, desde muy joven, quise ser actor, César. Desde muy joven me actuaba frente a grandes audiencias en Israel, tocaba el órgano y era un espectáculo. Un niño de 12, 13 años con 2 dedos y 3 dedos tocando el órgano era un espectáculo y la gente le encantaba, muy inspirador. Desde muy joven me conectaba con esto, me conectaba con la adrenalina de actuar frente a audiencias. Y entonces, cuando vine a Barcelona, decidí a venir, todo este pequeño, esta vocecita pequeñita que me decía, Avi, tú ya sabes dónde está tu entusiasmo. Que a propósito, entusiasmo es una palabra griega que seguramente tú la conoces, pero
me encanta siempre volver a recordarnos de dónde viene el entusiasmo y por qué es tan importante ser congruentes con nuestro entusiasmo. Lo que nos entusiasma, entusiasmo es una palabra griega que se divide en dos. Enteus es Dios y asmo es dentro. Eso quiere decir que cada vez que nos entusiasmamos de algo, es el Dios dentro de nosotros que nos está dando señales cuál debería ser nuestro camino, cuál debería ser nuestra congruencia. Y desde que yo prácticamente dejo el mundo de los diamantes, he entendido y he comprendido y me he hecho, mi compromiso conmigo mismo se ha fortalecido en el sentido de que yo entiendo lo que me entusiasma y yo entiendo para qué he venido aquí a este mundo. ¿Para qué viniste? Para inspirar a otras personas a hacerle caso a su propia voz interior. Para esto he venido. Y cuando tomé conciencia de esto, dije, es algo, cuando tomé conciencia de mi propio para qué, también lo conecté con esto. Evidentemente, se conecta con esto. Y dices, y entonces es cuando mi propia condición se convirtió en una bendición. ¿Por qué? Porque entiendo y comprendo que esto es un regalo. Esto es un regalo que me hace recordar 24 horas al día mi para qué. Por eso digo, en muchas ocasiones, nuestro para qué está en nuestra condición. Está en nuestra condición. Es indagar ahí y evidentemente no viene de un día al otro hacer esto. Es un llegar a convertir tu condición en una bendición. No viene, es un proceso de aceptación, un proceso de asimilación. Pero cuando conseguimos hacer esto, de verdad, es una de las sensaciones de más plenitud que yo jamás había vivido. Es plenitud completa. Quiero pensar con lo que estás planteando que todo lo que nos pasa, independiente de lo que sea, es un regalo para aprender, para crecer, para observar, para reflexionar, no para enjuiciar. Y es observar. ¿Qué te dice a ti esta frase que yo sé que la conoces por tus raíces? Cuando no puedo cambiar una situación, el único camino que me queda es cambiar yo. ¿Qué te dice eso? Hombre, es una frase que evidentemente la he vivido en mi propia piel desde muy joven. Y entonces cuando llegué a cursar el máster, leí el libro de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido.
Eh, básicamente, en mi caso, eh, creo que, que soy, no puedo resumir y no puedo transmitir el agradecimiento que yo tengo a mis padres que vieron desde muy al principio, desde igual 2 meses de nacimiento, y te cuento cómo yo llego a conectar con esta misma frase. Eh, Cuando yo nací con 2 puños negros. Y mis padres en aquel entonces no había radio y no lo vieron venir esto. Y la primera respuesta que recibieron mis padres cuando yo nací, me llevaron a otra habitación. Mi madre preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué lo lleváis? No, ahora te lo explicamos, ¿vale? Cuando volvieron a la habitación, le dijeron a mis padres que el diagnóstico, que yo era una broma de la creación. Ahora imagínate, te nace un niño viene un médico que es una autoridad y te dice, mira, no tenemos una explicación, tu hijo es una broma de la creación. Evidentemente, mis padres entran en un estado de shock que les llevó a llorar un mes entero. Un mes entero, imagínate llorando. Después de este mes, resulta que la enfermera jefa del departamento de neonatos decide hacer algo por mis padres, porque los vio muy decaídos y muy preocupados y bueno, los vio muy mal. Y llamó a mi madre un día a su despacho y le dijo, mira, te voy a enseñar una cosa, pero tiene que quedar entre tú y yo. Y mi madre dice, vale, ok, porque si lo saben en gerencia esto, me van a despedir el día siguiente. La lleva a otra habitación y en esta misma habitación le enseña a otros varios recién nacidos y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo los ves? Mi madre me explica, no sé, yo vi manos. Lo primero que me fijé era manos, tenían manos. Tenían piernas, tenían cabeza, tenían ojos, tenían boca, nariz, lo tenían todo. Entonces le dije, no sé, se ven muy bien niños recién nacidos transmitiendo su luz y todo entusiasmada, le dijo a la enfermera. Entonces la enfermera le contestó, estos niños que tú los ves bien padecen una tal enfermedad o una tal discapacidad que mi madre ni siquiera se acuerda de qué discapacidad se trataba, pero sí que se acuerda cómo siguió la enfermera. La enfermera le dijo, tu hijo nació sin manos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Comparando con qué? Aparte de esto, mira qué cabezón tan grande tiene. Esto no lo dijo, lo digo yo de broma. Resulta que esta experiencia con la enfermera le hace un clic. Y en vez de pensar en términos muy negativos a mi discapacidad, mis padres empiezan a pensar, bueno, ¿y qué? Venga, ya que se espabile, ¿vale? Y en vez de pensar, qué pobre y esto, empiezan a pensar, seguramente tendremos que comprar en casa mucha vajilla porque el niño lo va a romper todo, tal cual. Esto activa en ellos, eso les hace responder a esta misma situación de una forma diferente. En vez de recluirse en casa, en vez de quedarse, esconderme, no enseñar, lo que era una práctica bastante común en aquel tiempo,
cuando nacía un niño con alguna discapacidad, la gente lo escondía. ¿Vale? Entonces, en vez de hacer esto, mis padres decidieron abrir la casa, decidieron llamar a todos los conocidos, amigos, vecinos, todos. Fijaos cómo Avi se espabila. Avi coge el biberón con las dos manos, pero había nacido así, pero se va a espabilar. Esta actitud, este cambio de clic, les hizo entender lo que estamos hablando en este momento. Les hizo entender que muchas veces, en muchas ocasiones en nuestra vida, no podemos, respecto a mi discapacidad, lo voy a decir más concreto, el hecho de que Avi naciera sin manos o con manos negros, es una realidad que no podían hacer nada. Era una realidad. ¿De dónde salen los dedos que tienes? ¿Perdón? Los dedos que ahora veo, ¿de dónde salen? ¿Cirugías? ¿Qué pasó ahí? Son 15 operaciones, más adelante, desde los 0 a 10 años. Son 15 operaciones. De ahí salen los dedos, de ahí salen la pinza que tengo aquí, la pinza que tengo aquí. Mis padres, en la experiencia con aquella enfermera les hizo entender que es verdad, no podían cambiar el hecho de que yo naciera sin manos, pero sí que podían cambiar su propia respuesta ante aquella realidad. Claro. Y imagínate, yo siempre creo que nosotros antes de nacer ya elegimos a nuestros padres. Y creo que he elegido súper bien. He elegido muy bien. Sí, independiente de lo que nos haya ocurrido a cada uno en la historia de nuestras vidas, creo que los padres que elegimos, si no nos fue bien, entre comillas, fue para aprender. Exactamente. Y si nos fue bien con esos padres, pues para agradecer. Por cualquier lado que se vea, encontrarle ese sentido, buscarle ese sentido, ¿no? A ver, mis padres también tienen muchas lecciones que me han dado, ¿vale? Quiere decir que no es todo un camino de rosas, ¿vale? Pero en este aspecto, en el aspecto de darme la mejor herramienta que uno puede recibir para afrontar una condición muy evidente, ¿vale? Pues muy agradecido soy. ¿Qué tan valiente eres? Eh, Muchas veces pienso que la valentía yo la conecto con la congruencia. La conecto con... es curioso, pero no hace mucho tuve que dar una conferencia sobre coraje y buscaba la etimología de la palabra coraje, buscaba de dónde viene la palabra coraje. Entonces, unas de las definiciones que más me gustaron eran de Brené Brown. Brené Brown es una figura muy conocida en Estados Unidos que habla de liderazgo y tiene incluso una conferencia en Netflix. Y de ella encontré una definición muy interesante al coraje. Coraje viene de la palabra cor, viene de la palabra corazón. Y entonces, de algún modo, no me acuerdo exactamente la definición, pero
es hacerle caso a tu propio corazón. Esto es coraje. Y entonces, para mí es, por eso digo, lo conecto mucho con la congruencia, con, con hacerle caso a esta voz interior. Sí, sí. Hablemos un poco del libro. ¿Qué hay en el libro? ¿Qué pueden encontrar las personas en En tu el libro? libro, las personas pueden encontrar una autobiografía de mi propia autobiografía, pero tal como te había explicado aquí, mi propia autobiografía me ha servido para desarrollar una metodología que yo la llamo codifico, metodología para convertir una adversidad en una oportunidad. Van a cruzar mi propio camino de crecimiento personal y van a ver, van a ver qué significa básicamente van a ver qué significa la metodología, ¿vale? Anécdotas de mi propia vida que luego se culminan con aprendizajes que nos llevan a reflexionar y nos llevan a autoconocernos más. Aparte de los aprendizajes, también hay herramientas que yo he utilizado a lo largo de toda mi vida para llegar hasta donde estoy hoy. Avi, página 25 del libro. ¿Lo Sí, tiene, la quieres abrir? sí. Página 25. Sí. ¿Qué hay ahí? Página 25. Sí. ¿Puedes leer? Un pedazo, Eh, un trocito. es la historia de mi primera novia en Israel, que llegó a ser un momento muy dulce y, y un momento lleno de amor, lleno de confianza, que me sentía muy orgulloso de mí mismo, estoy leyendo, y orgulloso de la chica, todo iba de maravilla, ambos muy enamorados, hasta que un día, después de unos meses juntos, descubrí que su padre le dijo que no era bienvenido en su familia y prácticamente se lo puso, era o yo o él, tal cual se lo puso. Eh, para mí era un batacazo, yo en la cabeza. Eh, un, jamás me había imaginado eh, esto. Jamás me había imaginado esto. Y entonces, evidentemente, al principio le dije, no te preocupes, yo me lo gano, yo esto, yo lo otro, pero no. Mira, cosas que a veces yo peco en ellos, peco en ser demasiado optimista o ver el lado tan brillante de las personas que, que no me hace
no me ayuda a nivel de aceptar la realidad. Y había una realidad que tenía que aceptar ahí. Y que otra cosa no estaba en mis manos. Lo que estaba en mis manos ya hacía. Ya hacía lo que estaba en mis manos. Pero Si miráramos en retrospectiva ese evento que acabas de compartir, gracias, yo creo que muchas situaciones que nos ocurren en la vida, la respuesta aparece después, con otra mirada, con otros lentes. Pensaría que eso te ocurrió para estar hoy donde estás y con quién estás. yo no creo otra cosa. No, Entonces, invitaría a las personas que nos están viendo que se hagan esa pregunta. Lo que te está pasando ahora, la respuesta no necesariamente está ahora, en el exactamente. tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo del cosmos, en el tiempo del universo, aparecerá la respuesta. Avi, haces conferencias, haces conversaciones. Las personas que quieran conocerte más, conversar contigo, ¿cómo pueden acceder a ti? Pueden contactar a través de mi web, Avi Mashiach, www.avimashiach.com. Pueden contactarme a través de un Linktree, perdón. Y a través de las redes sociales. Además de las conferencias y del libro, de los talleres, tengo un taller online que sí que vale la pena mirarlo. Y si quieres, el taller está en Hotmart y se llama Fórmula Plenitud Profesional. ¿Vale? Es muy asequible y es prácticamente la metodología del libro, pero aumentada a más de 6 horas de grabación, muchísimas lecciones, una hoja de ruta que al final ayuda a las personas a reinventarse personal y profesionalmente. ¿Qué más puedo decirte? ¿Es Hay, esto? hay personas que en este momento están pasando por momentos, llamémoslos, oscuros, confusos, difíciles, fuertes. ¿Qué les puedes decir a esas personas? ¿Qué pregunta pudieras plantearle a esas personas? Vuelvo a varias preguntas. ¿Qué es lo que no estoy aceptando en esta situación? ¿Vale? ¿Qué quiero aceptar? ¿Qué quiero dejar atrás? ¿Y qué quiero aprender de esta misma situación? Ok, Avi, muchas gracias. ¿Quieres decir algo Muchísimas más? gracias. Muchísimas gracias a ti, César. Un placer, un placer. ¿Quieres decir alguna otra cosa más? Eh, sí, quiero decir que da igual lo que tengamos, da igual el momento que estás pasando. Sé que a veces es muy difícil conectar eh, con nuestras potencialidades o divinidad, pero mm, quiero recordaros que nosotros como seres humanos en este planeta
la probabilidad que existiéramos es una... Hay un estudio que lo dice en Harvard y la probabilidad es 1 dividido por 10 en 2 millones de potencias. Esta es la probabilidad que nosotros estemos aquí. Quiere decir que somos de algún modo un milagro. Yo siempre lo digo. Y quiero que cuando te pase algo malo o cuando piensa y conecta con este milagro que eres. Esta probabilidad muy, muy, muy remota que al final consiguió estar aquí. Hay un para qué. No es casualidad que estemos aquí. Es causalidad. Dale sentido a tu vida con esto. Ok. Avi, muchas gracias por tu compartir y con todo lo aquí expuesto, quiero cerrar con una reflexión del doctor Víctor Frank, cuando decía: son las decisiones y no las condiciones las que determinan quiénes somos. Con nuestra acostumbrada despedida o en coaching para todos, buenas preguntas e interrogantes para cada uno de ustedes. Y luego de escuchar a Avi, ojalá surjan muchos para qué. Y con esto que acabas de decir, encuentra el milagro, que de hecho ya tú eres un milagro.